decir que José Nasivera es un detective que está en Buenos Aires y que cuando en su día me hablaron, concretamente además conoce a Óscar Rosa, me hablaron de lo que hacía, aluciné. Y ha cogido lo que es la PNL y la ha llevado a un nivel para detectives que yo alucino literal, pero literal. Y de hecho, cuando lo cuentes hoy, estoy seguro que todos los detectives van a flipar, como se dice aquí en España. Ya te dije que me parece brutal lo que haces y yo te voy a dejar a ti que te presentes, que hables de tu empresa, de lo que haces en Buenos Aires y que después, pues nada, nos hagas viajar, porque estoy seguro que vamos a viajar en el tiempo porque el salto es cuántico. Adelante. Hola Enrique, Oscar y a toda la audiencia. Les cuento que tengo una hinchada a toda prueba. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Ah, perfecto. Ahí te veo. Bueno, una cosa que tenemos acá en Argentina, acompañado con alguien que es el mate. El mate permanentemente al lado para poder amenizar la jornada. La charla de Esther, genial, sensacional. Ah, muy bien. Cerveza en España, pero por la hora solo, ¿vale? En un rato más tarde, sí, pues si estamos cerveza ahora, les hablo de cualquier cosa. Después de la charla nos quedamos unos cuantos a tomar algo. Ánimo, José, gracias. Bueno, excelente la charla de Esther. Ahora, ¿qué pasa cuando no vemos a nadie? Es decir, ¿qué pasa cuando la persona no la tenemos adelante? Cuando no estamos mirándola cara a cara. Bueno, ahí, como dice Enrique, hice un salto cuántico en el uso de la neurolingüística. Por medio de la voz, podemos detectar si la persona está mintiendo o diciendo la verdad. La función que cumplimos acá en Argentina es como liquidadores de siniestros, es decir, el investigador de siniestros o detective es quien lleva a cabo la investigación de un siniestro. El formato que yo le doy a todo esto se llama análisis cognitivo. Se basa fundamentalmente en el uso de la neurolingüística, es decir, la PNL nace como un modelo de una experiencia de alguien exitoso. Bueno, yo lo que hice fue hacer un modelo del modelo y basado netamente en la entrevista telefónica. Es decir, esto se usa muchísimo ahora donde no podemos tener a mano la persona. Y esto va a cambiar el paradigma, pienso que de por siempre, porque la gente no va a recibir a nadie en la casa. Como liquidadores de siniestros, lo que tenemos que hacer es visitar generalmente a la persona, pero muchas veces la persona no está presente. Lo que hacemos ahora es directamente llamarla por teléfono. Ahora, yo les voy a contar cómo funciona esto. Y está basado netamente en el uso pleno de la neurolingüística en un aspecto que se llama metamodelo del lenguaje. Yo les voy a poner acá a compartir mi pantalla y les voy a presentar algunos temas. ¿Se ve bien, Enrique, la presentación? Perfecto. Muy bien. Bueno, acá está mi nombre, mi mail por si alguien se quiere contactar. Y el uso de la palabra es increíble para detectar mentiras. El arma más formidable para un mentiroso, el arma más potente para un mentiroso son las preguntas. Es decir, nadie que haya mentido o quiera mentir puede sostener una entrevista de análisis cognitivo, debido a que la metodología que sigue el metamodelo del lenguaje, que es un lenguaje de precisión, podemos determinar que la persona está inventando o no la situación que está viviendo. El poder de la palabra es increíble, increíble porque se basa fundamentalmente en poder hacer preguntas para determinar si tuvo o no tuvo la experiencia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Todos, cuando vivimos cualquier tipo de situación, cuando estamos viviendo un episodio traumático como puede ser un siniestro, porque netamente esto lo aplicamos en el mundo del seguro, que es donde más rico tenemos el elemento para poder saber si la persona tuvo o no tuvo la experiencia, y basamos en la experiencia que tuvo la persona. Es decir, para analizar si tuvo esa vivencia, primero tenemos que saber cómo se ingresa la experiencia fundamentalmente en el cerebro de la persona. Todo lo que vivimos queda grabado.
No importa que nos acordemos. Ahora, cuando llega el momento de la pregunta actúa como un evocador de ese recuerdo. Ahora, la persona tiene que usar el lenguaje para expresarse. Si la experiencia no la tuvo, directamente tiene que inventar. O sea, siempre va a responder a algo. Cuando llamamos a alguien y por medio de la voz, automáticamente en los primeros segundos de comunicación ya estamos ingresando en el mundo de la persona y entrando en su cerebro. Y se presenta una reacción doble, es decir, la persona está escuchando lo que yo le digo y a su vez la persona me está respondiendo y se transforma en mi propia percepción una situación en la cual también empiezan a entrar en juego las creencias mías y las creencias de la otra persona. Vamos a ir ingresando, yo voy a explicar paso por paso cómo funciona basados en la neurolingüística para que quede claro cómo se puede utilizar esto. Es netamente práctico. Esto es lo que hacemos y se llama así, análisis cognitivo de la experiencia. La neurolingüística lo que enseña, y muy bien lo dijo Esther también, es evaluar el proceso. Es decir, una vez que yo tengo una situación presentada, vamos a poner el ejemplo de un siniestro, la persona ya me dijo lo que pasó. Bueno, eso ya no me interesa, lo dejo a un costado. Vamos a ver lo que hizo a partir de ese momento. Es decir, ahí empieza a entrar en juego lo que enseña la neurolingüística, que es evaluar no el contenido, sino el proceso. Es decir, cómo lo hizo. Y a veces la gente, por ejemplo, no quiere decir que una persona le prestó, por ejemplo, un neumático de un vehículo, o que lo ayudó a tal situación, y quiere sacar los nombres de las personas. Perfecto. No lo vamos a comprometer. Saquemos el nombre de la persona. Vamos a ponerle a esa persona A, B o C. Es decir, ¿cómo hizo A para enterarse que B necesitaba tal o cual cosa? Ahí entra en juego el proceso que hizo tal persona para poder presentar a el tercero que entró en juego, por ejemplo, con una llamada telefónica, con un traslado de un elemento para que lo ayude, y ese elemento que está a distancia, esa otra persona tiene que a su vez trasladarlo de un lugar a otro. Eso es el proceso. Al comenzar el diálogo con otra persona, entramos en el mundo del otro, y ahí tenemos que tener en cuenta elementos fundamentales de la neurolingüística. El primero de todos es el acompasamiento, es decir, el cuerpo, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal actúa de manera maravillosa. Es decir, cuando yo estoy presente con alguien y estamos cara a cara, se recrea un proceso, como bien dijo Esther, del lenguaje corporal, donde yo puedo darme cuenta si hay una aceptación o hay un rechazo a la presencia de ambos. O lo contrario, hay una situación de amistad o hay una situación en la cual esa persona se siente a gusto. Ahora, cuando no tenemos la persona presente, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y usamos netamente el acompasamiento por medio de la voz. Es decir, el entrevistador que hace este tipo de trabajo, que nosotros lo entrenamos en el estudio mediante un entrenamiento cognitivo, tiene que automáticamente, en el primer segundo que la otra persona dice hola o atiende el teléfono, captar un montón de elementos que en milésimas de segundos uno puede descontracturar. Por ejemplo, velocidad de la voz, el acento, la tonalidad, y automáticamente tenemos que responder de esa misma manera. Es decir, la persona rara vez va a atender gritando, es decir, no va a pasar eso, pero sí puede atender acelerado, puede atender molesto por algo, entonces tenemos que entrar en el juego de otra persona, no haciendo lo opuesto, es decir, tampoco si está nervioso, vamos a actuar nervioso, pero sí tener que empezar a escuchar y tratar de ir calibrando el tono de voz con la otra persona. En esta foto tenemos que desenredar un poco lo que la persona dice y el entrevistador, que está capacitado en neurolingüística, puede ir separando cada uno de los temas. Tenemos nosotros preparados un cuestionario para todo tipo de siniestros, donde cada situación tiene su particularidad. Tenemos todas situaciones donde la persona quiere reclamar un seguro, porque tuvo, por ejemplo, un robo de la casa, un robo de cubiertas, un robo de un teléfono móvil, un robo de dinero, o lo que fuere. La persona cuando está entrando en diálogo no va a responder el cuestionario paulatinamente como lo estamos diciendo. Va a ser una charla en la cual la persona empieza a explicar de manera desprolija. Y no podemos decirle, pare, responda como un robot. Directamente estamos escuchando. Esto es una conversación.
Ahora, el entrevistador que está capacitado en el entrenamiento cognitivo va a ir separando cómo está la imagen, va a ir separando cada situación en un tema determinado. Escuchar con atención. Una de las habilidades que hay que tener para tener éxito en esta función telefónica es la memoria. Es decir, cuando el interlocutor empieza a relatar el episodio, tenemos que o anotar en un papel, hacer un gráfico y acordarnos de todo, para poder evitar que después la persona en la charla vuelva para atrás y cambie. Como yo voy a repreguntar, un poco esa es la primera recomendación del metamodelo del lenguaje, que se basa en repreguntar a alguien. Esa persona, cuando se dio cuenta que con la repregunta lo estoy poniendo en evidencia, va a querer cambiar la versión. Es decir, esto es en vivo y en directo. La persona responde, yo lo analizo, lo guardo. A lo mejor no le repregunto en ese momento, pero le repregunto más adelante. Si la persona está mintiendo, obviamente con la repregunta lo que voy a hacer es ponerlo en evidencia. Va a querer cambiar la situación. Por lo cual automáticamente le vamos a decir a la persona que estaba cambiando su versión. Le digo, pero señor o señora, recién me acaba de decir otra cosa contraria. Y ahí empieza el juego de la detección de la mentira. Es muy difícil que el que mienta pueda responder a todas estas preguntas. Y un tema fundamental es la escucha activa. Si escuchamos con atención lo que nos dice la otra persona, con todos los ingredientes que eso tiene, vamos a poder escuchar muchas cosas. Porque oír y escuchar son cosas distintas. Por ejemplo, uno escucha con atención o escucha con un compromiso porque está llamando para hacer una encuesta. Bueno, acá hay un compromiso emocional del entrevistador con la persona que está en el otro lado del teléfono, que no le conocemos ni el aspecto físico, cómo está vestido, si me está compasando verbalmente o no, si está sentado o está parado. Con la palabra, atentamente a los predicados que utiliza, podemos ir repreguntando de la misma manera que la persona está respondiendo. Y ahora entramos en lo que es la neurolingüística, que como les dije hace un ratito, está basada o se creó la PNL en base a un modelo que imitaba experiencias exitosas de algunos terapeutas. Construyeron un modelo, que es el modelo que se llamó programación neurolingüística. Dentro de esta herramienta, ¿qué elementos de PNL vamos a utilizar? Primero, una frase típica, para uno empieza a estudiar PNL, empieza a transitar el primer grado, que se llama practitioner o practicante, es que el mapa no es el territorio. Esa es la primera. La segunda es el acompasamiento o la sintonía. Luego viene el metamodelo del lenguaje, que es de precisión, y lo último que vamos a ver, un tema súper avanzado en neurolingüística, es el lenguaje hipnótico. Esto se va a explicar, y uno puede decir que vamos a hipnotizar a alguien por teléfono. No, nadie va a hipnotizar a alguien. El lenguaje hipnótico es lo inverso al metamodelo. Es decir, el metamodelo me enseña a preguntar. Es decir, cuando yo estoy haciendo una entrevista con alguien, lo que tengo que hacer es preguntar. Ahora, cuando uno le pregunta a alguien, ¿vos sabés preguntar? Es decir, yo sí sé preguntar. Bueno, vayamos a la práctica, preguntamos de esto. Y cuando uno pregunta y escucha la respuesta de esa persona, se queda sin elementos si no sabe bien la técnica, porque tiene que ser uno muy creativo para poder repreguntar. Y hay veces que la persona, por ejemplo, dice, yo para mover mi carro de este lugar tuve que recurrir a una grúa. Perfecto. Si no, como entrevistador experto en neurolingüística, no sigue esa línea y pasa a otra pregunta, me quedé sin un montón de preguntas. Por ejemplo, ese hecho concreto que me dice, llamé por teléfono a una grúa para poder mover mi carro, requiere un montón de cientos de elementos previos a poder hacerlo. Primero, ¿cómo sabía la ubicación de esa grúa? El teléfono. ¿Cómo lo contactó? ¿Cómo trasladó de un lugar a otro un elemento? O cuando la persona llamó, a esa persona estaba predispuesta, esa persona, ¿cuánto tardó en llegar? Es decir, si uno se queda sin preguntas, es porque no está entrenado en neurolingüística. Esto no es una charla como puede hacer cualquiera con su amigo, con personas que conozcan. Es una charla científica. Detrás del metamodelo del lenguaje y detrás de esta entrevista cognitiva hay mucha ciencia. El lenguaje hipnótico, que es lo inverso al metamodelo, es el lenguaje de persuasión. Es decir, yo puedo dar órdenes a la otra persona implícitas, para lo cual puede esa persona hacer o no hacer determinada situación. Les voy a dar un ejemplo. En una oportunidad de una compañía de seguros de Argentina,
me encomiendan investigar el robo de un automotor. Un automotor caro, acá se llama de alta gama, o sea, el precio en juego es bastante elevado. Empezamos a transitar la ubicación al asegurado, el asegurado no responde el llamado, entonces empezamos a investigar por otros lados, por ejemplo, dónde estaba asegurado el vehículo, en qué lugar vivía la persona, y empezamos a transitar una investigación paralela. Es decir, empezamos a tomar contacto con personas del entorno donde teóricamente tendría que vivir esa persona. Cuando llamamos a la otra persona, que no nos conoce ni tampoco nunca nos ha escuchado hablar, marcamos un número de teléfono y nos atiende a alguien. A ese alguien tenemos que preguntarle y, llegado el caso, darle directivas para que haga algo o no haga algo. ¿Cómo alguien va a poder hacer algo si, de otro lado, no nos conoce? Hay mucho engaño telefónico. Bueno, acá logramos hablar, primero, una metodología de investigación. Si esta persona que tenía asegurado su vehículo dijo que vivía en una zona rural y tiene un auto de alta gama, obviamente en un pueblo chico existen como ser comercios de venta de comestibles, existe una peluquería, un restaurante, un taller mecánico. Bueno, hicimos una radiografía de todo ese pueblo y empezamos a llamar a uno por uno. A cada una de las personas que llamamos, entramos primero a una presentación. Fuimos muy elocuentes, usamos lenguaje hipnótico de persuasión. ¿Para qué? Para después entrar al metamodelo del lenguaje. Preguntar si esa persona conocía o había visto en su barrio, en su pueblo, un vehículo de esas características. Todos, por supuesto, dijeron que no. Por lo cual ya estamos con una hipótesis de que la persona nunca vivió en ese lugar. Lo que determinamos luego una serie de preguntas y de investigaciones, es que en este caso hubo un robo de identidad. Es decir, la persona que tomó el seguro no era quien decía ser, le robó la identidad a otro. Cuando logramos establecer esto, todavía ni siquiera habíamos tomado contacto con el supuestamente que había hecho la denuncia, por lo cual seguimos llamando a las personas, buscamos la radiografía de la persona real con ese número de documento. Lo ubicamos y empezamos a llamar por teléfono a la gente. Todas las personas que fueron atendiendo fueron entrevistadas mediante este sistema y todas nos dieron una información de calidad precisa para poder llegar al objetivo. Una vez que logramos una oportunidad de hablar con ese supuesto asegurado, no pudo sostener ni siquiera 10 minutos o menos de la charla, automáticamente cortó la comunicación. Ya estamos ahí con la certeza de que estamos ante una persona que no era quien decía ser. Bueno, la historia es un poco más larga, ubicamos realmente al titular, al cual vivía a muchos kilómetros de donde estamos ubicados nosotros, y toda la investigación la hicimos mediante el teléfono y sentados en un escritorio. Es decir, nadie se movió o fue hasta un lugar. Esa persona recibió el llamado. Obviamente, cuando llamamos a alguien, tenemos que revalorizar como una estrategia de marketing, es decir, ¿qué me va a comprar primero esa persona? Me va a comprar esa persona que le han robado la identidad, me tiene que comprar el problema. Es decir, yo le transmito de dónde hablo y cuál es el problema que está él metido. Automáticamente ahí va a haber una reacción. Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso de guiar a la persona para que haga, por ejemplo, la denuncia policial en su localidad, que vaya a un escribano público para dejar constancia de que había pasado esto. Y lo más bueno de todo es que en el escribano público esa persona, al ser titular del documento real, dio de baja el seguro, desistió del reclamo y el supuesto autor de la maniobra nunca más apareció. Es un ejemplo para que vean cómo se puede investigar algo muy complejo sentado nada más que en el escritorio de una oficina. El tema que les mostré antes, de esta lista que es el mapa en el territorio y luego el acompasamiento, funciona de esta manera. Todas las personas tenemos una creencia determinada, es decir, no todos pensamos de la misma manera. El territorio es el territorio completo, es decir, todo lo que yo vivo en la vida es mi mapa de ese territorio, es decir, la realidad es única. Ahora, cada uno va a hacer una extracción de esa realidad para construir su propio mapa. Entra en juego la biología, la cultura, las creencias, los valores, una cantidad de cosas que van a llevar a que esa persona haga un mapa determinado de la realidad, que puede ser muy distinto, obviamente es distinto al mapa de esa realidad que hace otra persona. Entonces, ahí entramos en juego en otros elementos. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad para desarrollarse o ser creativas tienen un mapa de la realidad
muy pequeño, o las personas que no entienden o tienen problemas de comunicación tienen un mapa muy pequeño. Ahora, la persona que amplía ese mapa con más elementos seguramente va a tener más posibilidades para poder llevar a cabo con éxito una determinada actividad. ¿Eso para qué? ¿Cómo se juega la entrevista telefónica? Primero, que tenemos que saber que la persona que está del otro lado del teléfono no es igual a nosotros. Primero tenemos que pensar eso. Si la persona no se expresa con corrección, o puede ser muy lerdo las respuestas o muy acotado las respuestas, acá en la Argentina tenemos una inmensa cantidad de idiosincrasias, donde una persona de una determinada localidad puede hablar de manera muy cerrada, o le da una pregunta y responde con vocablos muy escuetos. Sí, no, no se expresa. El que tiene habilidad en este sistema, el lenguaje telefónico, vamos a poder ayudar a esa persona con repreguntas. Un ejemplo, una persona que entrevisté hace un tiempo, muy cerrado la expresión, me empieza a hablar con localidades que yo no conocía y pone nombres que me dice tal cosa y yo digo, ¿pero eso qué es? ¿Es el nombre de una calle? ¿Es el nombre de una localidad? ¿Un barrio? Entonces lo voy guiando. Bueno, a ver, usted me dice que vive en tal lugar. Vamos a empezar de lo general a lo particular. ¿En qué provincia vive? En tal provincia. ¿Cuál es el departamento de esa provincia? ¿Y cuál es la localidad? ¿Y cuál es la calle? De partir de una frase que la persona me dice que una respuesta muy acotada, con el uso de la neurolingüística, yo también puedo ayudar a esa persona a ampliar su mapa. Y de esa manera yo puedo obtener la información. Porque a veces la mentira no está en que otra persona no se sepa expresar o se exprese con falta de respuestas. Yo tengo que ser muy profesional en esto y tampoco voy a decir una persona que se demoró en responder o es cerrado en la expresión, está mintiendo. La forma de determinar si la persona está mintiendo es saber si esa experiencia la tuvo o no la tuvo. Cualquiera tiene recursos para poder expresarse. La única manera que la persona tiene para expresar su experiencia es el uso del lenguaje. Si todos nosotros, cuando expliquemos algo que nos pasó, ¿qué vamos a utilizar para que el otro se entienda? Es el uso del lenguaje. El mapa no es el territorio, es un entrenamiento de la PNL que agudiza la observación hacia los demás utilizando la escucha activa. Es decir, tenemos que entrar al mundo del otro y no confrontar. Es decir, tenemos que ayudarlo a que se exprese. Y el lenguaje es la representación de esa percepción, como les dije recién. Esto le pido que presten mucha atención porque cada vez vamos a ir agregando más elementos y vamos a llegar a desmenuzar el cerebro, realmente cómo funciona para poder percibir algo o no percibir algo. Y ahora vamos a ver este gráfico y le pido a Enrique que me vaya dando una devolución, si está todo bien, se escucha bien. Se oye todo perfecto y se ve todo perfecto. Ahora, Bueno, cuando empecemos esa parte que ya hemos comentado antes, yo me saldré aquí y te iré haciendo así de que todo va bien, ¿vale? De acuerdo, si quiero, como yo no veo a nadie... Oye, si quieres me quedo. Lo que pasa es que soy muy feo y voy a estropear tu presentación, pero si quieres me quedo. No, no, por supuesto, no. Podemos apagar que me vea yo solo. Bueno. Venga, adelante. Ahora vamos entrando en lo científico, es decir, cómo se graba la experiencia y la percepción en un ser humano. Tenemos una estructura profunda, que es la EP, y una estructura superficial. Es decir, la estructura profunda es donde la persona, el ser humano, guarda toda su percepción, toda su experiencia desde el momento que nació hasta el momento que estamos hablando. Y se llama estructura profunda. Ahí están todos los recuerdos, está todo. No importa que yo me acuerde de lo que viví. Basta que haya algo que me evoque, por ejemplo, una música, un color, una pregunta, como estamos hablando acá, que me va a hacer acordar de algo que un segundo antes no me acordaba. ¿Por qué me acordé? Porque eso está grabado en la experiencia profunda, en la estructura profunda. Es decir, está toda mi historia. Cuando yo expreso esa respuesta, vamos a llenar el gráfico ahora, vamos a pasar a la estructura superficial. Es decir, yo me voy a expresar con una palabra. Esa palabra va a provenir de lo que yo haya buscado en la estructura profunda. Estamos hablando de que no estamos viendo a la persona, estamos actuando por teléfono. Porque si tuviésemos la persona, como bien dijo en una de las partes de Esther, podemos acceder al movimiento ocular. Es decir, el movimiento ocular me va a permitir determinar
cómo es el paso de la estructura profunda a la estructura superficial. En ese tránsito de pasar de un recuerdo hasta una frase que se conforma la respuesta, el cerebro hace una reacción que son milésimas de segundos, en el cual, antes de dar la palabra oída, va a ser un proceso cerebral donde va a armar esa frase, y después va a buscar la información. Ese movimiento, si tuviésemos una persona cara a cara, se va a expresar por medio del movimiento ocular. Esto es un tema para hablar mucho del tema movimiento ocular, porque hay mucha literatura que confunde, y mi experiencia de más de 25 años en trabajar con entrevistas me permitió también hacer un nuevo modelo de esto que llamamos el tema del movimiento ocular. Pero sigamos con el tema del teléfono, del lenguaje de la voz. ¿Cómo pasamos de un lugar a otro? Primero dijimos que tenemos el territorio. El territorio es el mundo, la realidad toda. La persona va construyendo su mapa mediante limitantes neurológicos, su sistema nervioso, los sentidos. Esto que dice distorsión, eliminación y generalización es un tema que vamos a hablarlo más detalladamente en el próximo diapositiva, donde voy a explicarles cómo una persona pasa de la estructura profunda a la superficial, cómo construye esa frase que me dio una respuesta. Fíjense cómo estamos avanzando en algo muy complejo que es científico, donde yo lo que escucho es una respuesta, pero antes que esa persona me dé la respuesta, pasó por todo esto. Es decir, cuando uno tiene una experiencia, lo que va a hacer primero para responder va a generalizar. Lo que va a hacer es utilizar una parte de esa experiencia, porque yo le pregunto a alguien, por ejemplo, que llegó a una reunión y le pregunto cómo ha llegado, me puede decir, vine en un carro, vine en un taxi, o vine en subte, o vine en un medio de transporte. La respuesta es esa, pero dentro de la experiencia, si yo quisiera saber si eso es verdad, hay muchos más elementos. Por ejemplo, cuánto pagó el traslado, si era un vehículo de alquiler, quién lo estaba conduciendo, dónde lo tomó, dónde bajó, y así empieza a funcionar el metamodelo del lenguaje. Sabiendo yo esto que estoy mostrando ahora, que es lo fundamental, sabiendo que en la estructura profunda está toda la información, o no está ninguna información porque está mintiendo, vamos a preguntar y repreguntar. El metamodelo del lenguaje me enseña esto, repreguntar con precisión. Entonces, primero la persona generaliza, luego elimina algunas cualidades de la experiencia, elimina cosas. Por ejemplo, yo le pregunto cómo vino, me va a decir en medio de transporte. Eliminó un montón de cosas, pero lo elimina porque si no, la respuesta sería horas de respuesta a una pregunta sencilla. La distorsión es que uno cambia o le agrega elementos a esa experiencia. Ahora, si hablamos de una mentira, que no existió la experiencia, fíjense, la persona tiene que responderme igualmente, pero no pasó por ni la generalización, ni eliminación, ni por la distorsión, porque no existió nada. Luego tenemos limitantes sociales, es decir, cuando una persona construye su mapa, para poder terminar dándome una respuesta, tiene limitantes sociales, por ejemplo, culturas, barrios, idiosincrasia. Es decir, la persona que estamos hablando no la conocemos y tenemos que tener en cuenta todo esto para poder saber dónde preguntar. Habla del idioma, las modalidades aceptadas, las convenciones sociales y los prejuicios. Es decir, si yo quiero preguntarle a alguien, mantener una entrevista muy profesional, es distinto que yo hable con una persona de un país que hable con una persona de otro, y de hecho el idioma también nos va a limitar, es un limitante social. Pero las modalidades o palabras que yo utilizo en una conversación tienen que ser muy estudiadas porque una palabra mal dicha me cambia totalmente la cuestión que yo quiero investigar. Yo he hecho entrevistas, por ejemplo, con personas de Chile. En Chile utilizan modismos muy distintos a la Argentina. Por lo cual, antes de entrevistar a la persona, yo tengo que conocer cuáles son los limitantes sociales. Es decir, no puedo utilizar elementos o modismos que no los conocen, o utilizar los míos, o la persona va a terminar no entendiendo nada. Luego tenemos los limitantes individuales, que son las representaciones internas, los gustos, los hábitos, las pautas, la historia personal y las creencias. Si una persona yo estoy entrevistando por un siniestro y me dice que hizo tal o cual cosa, y yo con mi creencia hubiese hecho algo muy distinto, por ejemplo, yo le pregunto qué hizo a partir de que se dio cuenta, y me dice, nada, me fui a dormir, y yo hubiese hecho otra cosa, llamar a la policía
o hacer otra cosa, no tengo que emitir un juicio de valor sobre eso, porque la persona lo que puede hacer es haberse traumatizado tanto que le agarró un sueño terrible y se fue a dormir. Es decir, las pautas, historia personal o las creencias, o por ejemplo, en algunos pueblos a partir del mediodía y hasta que se reinicia la actividad, hay un periodo de tiempo en el cual duerme lo que se llama la siesta. Es decir, si estaba en ese momento la persona y se fue a dormir, quiere decir que ahí no iba a encontrar a nadie, un negocio, la policía, lo que sea, para poder ir a hacer su propia denuncia. Luego tenemos con todo esto el mapa, es decir, la persona tenemos el territorio completo y terminó armando su mapa. El mapa es nuestro modelo del mundo. Así entrevistamos a la persona. Ahora, ¿cómo almacenamos los recuerdos en el cerebro? ¿Y cómo se utiliza el metamodelo del lenguaje? Primero, el metamodelo del lenguaje tiene un objetivo concreto, que es encontrar información perdida en ese proceso que va de lo profundo a lo superficial. Entonces, ¿cómo pasó la persona de una pregunta y una respuesta? Es decir, el metamodelo lo que me tiene que permitir es repreguntar, encontrar más información. Me dijo tal cosa, perfecto, pero ¿cómo hizo eso? Volvemos al principio, evaluó el proceso y no el contenido. Si la persona tiene una respuesta, lo que yo hago es repreguntar para saber si esa situación que hizo, que vivió, fue real. Es muy difícil reconstruir o fingir la experiencia, porque hay una premisa que es la no experiencia no existe. Lo que existe es una respuesta mentirosa. Es decir, cuando la persona me responde con el metamodelo del lenguaje, lo que me enseña, yo lo que hago es encontrar la información perdida, de un momento a otro. Y muchas veces hemos tomado entre todos siniestros la premisa de que nos derivaba la investigación, era esto es mentira. Perfecto. Sacamos el prejuicio que nos dicen y empezamos de cero. Y descubrimos que al final no era mentira, era que la persona no se sabía expresar. Y cuando volvemos a preguntarle, le decimos, ¿y por qué no dijo esto? Y porque nadie me lo preguntó. Es decir, la persona no da información porque la oculta o porque el que le preguntó no supo preguntárselo. Y la información estaba ahí. Por eso es tan importante el uso del modelo de lenguaje para poder encontrar esta información perdida. Después, determinar e identificar las distorsiones, eliminaciones o generalizaciones. Es decir, si ponemos el ejemplo de un traslado, o podemos poner, por ejemplo, le digo, ¿cómo resolvió tal situación? Me dice, llamé a un amigo. Es una respuesta válida, puedo haber llamado a un amigo. Ahora, generalizó, llamé a un amigo. Ese amigo o amiga tiene un componente físico, es decir, primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo ubicó? ¿Cómo se contactó? ¿Cuánto tiempo tardó en contactar a esa persona? ¿Y cómo hizo otra persona para poder ayudarlo en esta situación? Es muy importante saber cómo hacer las preguntas. Y dentro de esto que estoy diciendo, tenemos varias posibilidades de hacer entrevistas a una persona que tuvo la experiencia y otra que ayudó a la experiencia. Es decir, vamos a poner el ejemplo de unos neumáticos, que es un hecho muy rápido. En Argentina hay muchísimo robo de neumáticos de autos. La persona que le pasa la situación tiene que recurrir a otra persona. Y por ejemplo me respondió, ¿cómo resolví esto? Llamé a un amigo. Perfecto, generalizó. Vamos a identificar al amigo, se llama fulano de tal, vamos a ponerle Alberto. Alberto recibe el llamado y tiene que actuar en consecuencia para prestar a determinada situación. Ahora, cuando entrenamos al investigador cognitivo a preguntar a esa segunda persona, una de las premisas que le decimos es no preguntar nunca por el hecho en cuestión. Porque ¿qué me van a decir? Sí, yo hice tal cosa. Es decir, yo no puedo llamar a alguien y decirle, ¿usted hizo tal cosa? Pueden decir, sí, lo hice, porque es una mentira. Lo que tengo que llamar es primero con la presentación, el acompasamiento, todo lo que estamos haciendo, explicando recién, pero preguntarle, por ejemplo, una pregunta que el cerebro va a empezar a hacer modificaciones y no va a saber para dónde disparar si es mentira. Por ejemplo, le habla de fulano de tal, él me contó que usted lo ayudó en una experiencia que tuvo con su vehículo. O mejor dicho, cómo lo ayudó la experiencia o cómo resolvió la eventualidad. Es decir, la persona no va a tener que responder algo que no estaba esperando que le pregunte. No le voy a preguntar, ¿usted le prestó un neumático? Porque obviamente primero lo voy a estar sugiriendo en la pregunta, la respuesta. Es decir, cuando vayamos entrando en juego cuáles son las cualidades que tiene que tener un entrevistador cognitivo, una de ellas es
no sugerir la pregunta, la respuesta. Es decir, yo no le puedo preguntar a alguien, quiero saber si hizo tal cosa, preguntarle, ¿usted le prestó una rueda? Porque automáticamente le sugerí la respuesta y permití que el otro construya la expresión. O no le puedo decir, por ejemplo, usted hizo tal cosa, o hizo tal otra, o fue a un lugar y era de día, de noche, había gente, no había gente. Le estoy dando mucha información en la pregunta. Es decir, la pregunta tiene que ser sintética, con mucha economía de las palabras y esperando que la otra persona responda. Y el otro tema, cuando la persona responde, generalizando, eliminando, va a pasar lo siguiente. Puede ser que tarde la persona a responder. Y el entrevistador inexperto, ¿qué hace? Se adelanta de la respuesta. Lo ayuda al interlocutor a que responda. Eso no se tiene que hacer porque vamos a tener un resultado objetivo. Hay que preguntar y esperar. Si la persona tarda, le podemos preguntar, ¿me entendió la pregunta? ¿Me expresé o no me expresé? ¿Usted me entendió lo que le dije? No le vuelvo a agregar elementos para ayudarlo a que responda. ¿Por qué? Porque en esos elementos que yo voy respondiendo, lo voy ayudando al interlocutor a que construya su propia respuesta. Y hay una película que es muy buena, que se llama Los sospechosos de siempre, que al final de toda la película hay un diálogo entre un policía y el sospechoso número uno, que era el delincuente. Lo está interrogando. El experto, el delincuente, le respondió al policía armando su propia declaración en base a elementos que el mismo policía tenía en su oficina. Por ejemplo, es una película que está hecha para causar un determinado efecto. El policía levanta una taza tomando un café y en la taza había una etiqueta, un nombre de un lugar. Cuando el policía le pregunta por un lugar, el delincuente lo que hace es usar ese nombre y armar la historia. Eligió un cuadro que tenía el de la pared, nombres y demás. Y el policía se lo creyó. Cuando la persona se va, y a todo mentira hasta que estaba mal físicamente, el policía, ¿qué hace? Empieza a mirar a su alrededor. Primero, cuando mira la taza, se da cuenta que ese texto que estaba ahí era el mismo que utilizó el delincuente para poder responder. Eso le disparó que se dio vuelta y empieza a mirar el 360 y se dio cuenta que toda la versión, toda la declaración estaba armada en base a lo que estaba alrededor. Le dio toda la letra para poder responder. Esto es lo mismo que tenemos que hacer acá. Una de las premisas en ser muy efectivos en el análisis cognitivo es no sugerir la pregunta. Descubrir y evidenciar la información faltante por no haberla vivido o por haberlo omitido. Muchas de las veces cuando la persona miente omitiendo porque no piensa que eso es importante y cambia la versión o no dice todo lo que sabe. ¿Por qué? Porque puede estar mintiendo de lleno o puede no saber que eso es importante. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien si cuando fue a buscar el elemento y no lo tenía que ir a hacer algo urgente. La persona dice, no tenía que hacer nada. Entonces lo respondió alegremente, pero como usted no tuvo que moverse, no le perjudicó en nada, o sea, la experiencia se va a vivir o reconstruir si existió o no existió en base a las consecuencias imprevistas que generó ese hecho. Es decir, todo hecho genera una experiencia positiva o negativa. Si no analizamos ese punto, la persona va a decir, no, yo no lo dije porque no pensé que era importante. Entonces, hay que ser muy hábil en la pregunta para poder saber que la persona a veces omite cosas porque no se la pregunta. Al ejemplo anterior, cuando vimos un caso que dicen que es mentira, porque la persona no contó todo, cuando yo le repregunto con esta técnica, me dice, no lo conté porque nadie me lo preguntó. Es decir, hay que saber qué preguntar. Entonces, cuando hacemos las preguntas, ¿qué hacemos también con el metamodelo? Volvemos a conectar a la persona con la experiencia original que tuvo ahí grabada. Entonces, yo sé que la experiencia tiene que estar grabada. Cuando yo pregunto, y tengo que preguntar de esta manera para lograr conectar a la persona con la experiencia y la emoción. Es decir, también tenemos en cuenta emociones, pero no tenemos emociones que son verbales a la vista, son expresiones no verbales. Y acá tenemos un gráfico para poder entender mejor lo que yo le estoy diciendo. Primero, tenemos la experiencia secundaria, que es la estructura superficial. Esto es lo que la persona respondió. Utilizó una palabra para poder responder una pregunta. Ese es el lenguaje. La experiencia primaria, que es lo que vivió y está completa ahí, se llama experiencia profunda.
ahí está la experiencia sensorial completa. Entonces, para pasar de una a otra, tenemos que saber que ahí está todo completo y poder repreguntar y preguntar. Esta es la esencia fundamental del metamodelo del lenguaje. Hay personas que cuando responden, y le enseña mucho la terapia con neurolingüística, que dice, todos son malos. Entonces, esa es la expresión, el lenguaje. Ahora, vamos a repreguntar, simplemente con un desafío a esa pregunta, es decir, todos, y decir, no, realmente todos no, son un grupo de personas. Bueno, de ese grupo de personas, ¿cuál es el que es más malo de todos? Y ahí la persona va a ir achicando, hasta que dice, no, en realidad es esta persona. Partimos de una experiencia, decía todos, hasta poder terminar cuál fue el elemento fundamental que pasó acá para que la persona diga, este es el problema. Ahora vamos al revés. El lenguaje es el mapa. Es decir, yo le dije al principio, el mapa no es el territorio. Uno puede construirse creencias o mapas de esa realidad porque eligió algún elemento u otro. Ahora, el lenguaje es también un mapa del todo. Es decir, no todas las personas tienen el lenguaje muy florido o hablar con preguntas que son o hablar mucho. Hay personas que son mucho más calladas, más introvertidas, más extrovertidas. Por ahí no viene la detección de mentira. La detección de mentira va a estar en cuanto yo pregunte con repreguntas, buscando la información perdida que está en la experiencia original. La experiencia sensorial completa es el territorio, es decir, la persona que vivió todo, a lo mejor no se acuerda de cosas que son importantes, por lo cual construye su mapa mediante el uso de unas palabras. Es decir, vivió algo que muy, muy fuerte y cuando lo expresa con 2 palabras. O a veces la gente, en terapia o en algunos elementos, ni siquiera llora o ni siquiera expresa con total explicación lo que pasó, pero la experiencia está. Si es un mapa, que es el lenguaje, esa realidad que estuvo grabada originalmente. Acá no estamos hablando para hacer terapia, pero sí un buen terapeuta con neurolingüística podría ayudar a ampliar ese mapa con las palabras. Esto funciona mucho con testigos que pudieron haber visto algo o no, o diferentes personas del mismo hecho pueden opinar de manera distinta, porque esto es así, cada uno hace su mapa, pero el buen entrevistador, usando esta herramienta, puede saber si esa persona lo vivió o no lo vivió. No importa la coincidencia en las palabras. Por ejemplo, si le pregunto a la persona si ayudó a alguien a la emergencia para hacer otra cosa, me puedo utilizar palabras que son diferentes a la experiencia, pero se relacionan con lo que yo estoy hablando. Ahora, resumiendo esto, el lenguaje y la experiencia sensorial completa pasa por los niveles lógicos que dijimos antes, para pasar de lo profundo a lo superficial, pasan por todos esos procesos que vivimos hace un ratito. El lenguaje permite la negación, es decir, yo puedo hablar y contradecirme, o ocultar información. La experiencia sensorial completa no permite la negación, es decir, no existe la no experiencia. Yo tuve o no tuve la experiencia. Por eso el uso de la neurolingüística es muy bueno para todo esto que estamos hablando. Fíjense, empezamos con interrogantes. ¿Qué hacemos cuando no vemos a la persona? Estamos hablando por teléfono. Fíjense toda la ciencia que hay detrás de un simple llamado telefónico. Por eso tenemos mucho éxito nosotros en nuestro país y también colaborando con otra gente de los países, buscando elementos mediante el uso de la neurolingüística. Entonces, primero la experiencia. Sin esa experiencia no hay ninguna recreación. Por ejemplo, estamos hablando o de un delito que pasó, ese delito puede ser el autor de un delito o el autor de la vivencia, tuvo la experiencia. Luego viene el lenguaje. Luego con PNL vamos a ver si eso existió o no existió, como le vengo diciendo recién. Si no existió la experiencia, no existió el siniestro. Y fundamentalmente hay consecuencias imprevistas. Ahí está la clave para poder cerrar una buena entrevista. Es decir, yo tengo que buscar en una situación qué fue lo que causó esa experiencia o qué fue lo que no causó esa experiencia. Y una pregunta a veces cuando empezamos una entrevista, fíjense esta pregunta que yo les voy a decir ahora. Le preguntamos, ¿qué hubiese pasado si eso no le ocurría? Ustedes ahí pónganse a pensar tal situación. Y esto, hay más ciencia tras todo esto, porque, por ejemplo, un hecho fáctico es algo ocurrió esto.
Pero el hecho contrafáctico es lo que no ocurrió, lo que está en la nube, está en el aire. Es decir, uno cuando va a tomar un avión y porque hubo un problema de tránsito no pudo llegar a tiempo al vuelo y perdió ese vuelo, el avión sale y se estrella y mueren todas las personas dentro del avión, la persona que no viajó está recreando un hecho contrafáctico. Es decir, ¿qué hubiese pasado si eso no ocurría? Y ahí viene un montón de respuestas. También un siniestro que está denunciando, si le preguntamos qué hubiese pasado si eso no ocurría, empieza un proceso neurológico muy interesante que la persona en definitiva tiene que empezar a procesar una respuesta a todo eso. Ahora vamos a ver este gráfico. Vamos a hacer de cuenta que este cilindro es nuestro cerebro. Vamos a empezar a armarlo. Tenemos arriba la estructura superficial y abajo la estructura profunda, como dijimos recién. Entonces, la línea, la flecha, va de hacia abajo hacia arriba. Tenemos estos números 3, 2, 1, que son los filtros. Lo que les decía recién, generalización, eliminación y distorsión. Y así funciona cuando una persona responde a una pregunta. Vamos a poner ahí, por ejemplo, estas estrellitas de color celeste, donde son todas las vivencias reales. Es decir, la persona, eso que está ahí es real. Y esto que está acá en rojo es lo que no es real. Yo le hago una pregunta a alguien. Ese alguien tiene que entrar a su estructura profunda y decidir qué va a hacer. Ahí todavía no sabemos si agarró una mentira o una verdad. Puede decir, voy a ganar esto. Y va a construir una respuesta. Entre la pregunta y la respuesta, lo que tenemos acá es una escucha de la pregunta y escucha la respuesta. El entrevistador entrenado en neurolingüística y análisis cognitivo no va a prestar tanta atención a lo que dice la respuesta. Va a utilizar la observación en el proceso que utilizó para poder responder. Sabiendo que la persona respondió eso que tiene el 100% grabado de abajo o adentro de la estructura profunda, salió de ahí, generalizó, eliminó y distorsionó. Espero que hasta acá esté todo bien entendido, que doy por descartado que sí. José, te interrumpo. Está bien entendido, pero anticipamos a todos los oyentes que después lo van a ver en práctica. O sea, van a poder ver todo lo que estás explicando, lo van a poder escuchar. Bueno, para no hacer tan tedioso esto, vamos a pasar, con tu sugerencia, a escuchar cómo funciona todo esto. Vamos a dejar de compartir esto y yo les voy a mostrar. Tú a tu aire, José. Lo único que sepan que lo van a ver en práctica. O sea, que cuando lo he visto yo he alucinado. Exactamente. Vamos a ver, lo tengo acá preparado, pero no lo veo. Vamos a compartir. Hay que salir de la presentación esta entonces, ¿no? Sí. ¿Se ve Enrique ahí? Sí, perfecto. Dale, bueno, no hace falta que compartas el escritorio entero, pero bueno, así se ve perfecto, ya está, muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo funciona en la práctica todo esto? Nosotros cuando hacemos la entrevista, una estrategia fundamental es que somos netamente transparentes en todo sentido. Es decir, todo lo que se habla con la persona está grabado. Utilizamos un programa que en este caso lo tenemos en Mac, que es el GarageBand, donde grabamos toda la entrevista. Esta entrevista de audio está subida a esta página, que es del estudio, que es nasiveralanza.com, donde subimos primero una presentación formal de lo que es nuestro estudio, sintética, son 3 segundos, se pone la foto de la persona que hizo la entrevista, en este caso soy yo el entrevistador, y se pone como un diario digital, es decir, la compañía recibe un informe digital. Primera entrevista con el cliente. Acá se hizo el 15 de mayo del 2019. ¿Y por qué elegí este caso? Porque es un caso muy bueno, porque pocas veces la gente pide perdón cuando miente. Fíjese cómo logramos descubrir algo que después acá, confesión del cliente sobre su falsa denuncia. Obviamente yo avancé un poco para no comprometer a la compañía que nos encomendó,
y vamos a escuchar lo que realmente la persona dijo. Vamos a adelantar un poquito, a ver si llegamos acá. ¿Tiene unos minutos para atenderme por teléfono, Gastón? Sí. Bueno, acá tengo entendido que han robado 2 ruedas colocadas en un auxilio. Claro, me robaron las 2 delanteras y el auxilio. Las 2 delanteras y la Sí, las 2 delanteras del auxilio me forzaron la cerradura. En mi Corolla la única cerradura es la del conductor. Las demás no tienen cerradura. Perdón, ahora paro acá para poder explicarles algo. La experiencia avanzada en entrevistas, ya uno cuando hace la escucha activa, ya me doy cuenta que en estos segundos, que duró 58 segundos, descontemos la presentación, vamos a poner 40 segundos de la charla, yo ya sé que la persona me va a mentir. ¿Por qué? Porque en su forma de expresar lo que le pasó, la persona elige algo muy puntual. En su denuncia también, cuando le escribió, pasó lo mismo. Esa persona dice que le rompieron la cerradura del auto y le robaron 2 ruedas colocadas en el vehículo y le robaron la rueda que estaba dentro del auxilio. Lo que primero vio la persona fue que tenía rota la cerradura. Fíjense qué incongruencia. Si cuando una persona llega a un lugar donde hay un volumen, que es el volumen del auto, yo no me voy a poner a mirar primero si estaba rota la cerradura. Veo lo de lleno que me robaron las ruedas. Y ahí vamos entrando en determinar la mentira. Es decir, en este caso que es muy elocuente, vamos a saber detectarlo. Y la pregunta después importante es, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta? Vamos a verlo más adelante. Eso. Me forzaron la cerradura y después, bueno, sí, qué sé yo, me robaron boludeces. Bueno, tenía mercadería mía, cosas mías privadas. El objeto de seguridad, viste, no sé, matafuegos, kit de baliza, tenía ¿cómo se llama? Un botiquín, que ahora te piden para hacer la BTV, un botiquín. Sí. Bueno, botiquín, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bien, esto ocurre en la calle Manuela Pedraza, según dice acá. Manuela Pedraza, entre Pinto y Zapiola. Bien, el lugar es eso. A ver, vamos a anotar esto. ¿El motivo de que el auto esté ahí cuál es, Gastón? No, lo dejé estacionado ahí. ¿Ese domicilio? No. ¿Cuál es? ¿Dejaste el auto ahí? Lo dejé estacionado porque fui a salir. ¿Cómo? Porque dejé estacionado, tuve que ir a esta zona. Sí. ¿En qué actividad estabas haciendo en ese lugar? ¿Cómo? ¿Qué actividades estabas haciendo en la zona? Fui de visita, a visitar a gente. Visitar personas. Bueno, acá me paro para que ustedes vayan recordando lo que dije en la presentación. La persona está respondiendo, pero fíjese cómo responde. Visitar a gente, es decir, esa palabra es ambigua, pero lo dice de manera que está tartamudeando. No es seguro la expresión, es decir, no me quiere responder realmente lo que hacía en ese lugar. Ahí está afirmando lo que yo en los primeros segundos me di cuenta que me iba a mentir, y de hecho está mintiendo. Bueno, ¿a qué hora te das cuenta que el auto estaba... ¿Cómo? ¿A qué hora te das cuenta que el auto estaba en esa situación? Y a la mañana. ¿Y el auto estuvo desde qué momento? Desde la noche anterior. A las 8, perfecto. Bueno, ante la situación, ¿vos tenías que usar el auto para una actividad puntual en ese momento? No te escuché bien. Vos tenías que usar el auto a las 8, le ibas a buscar, si hubiese estado bien el auto, ¿cuál era la actividad que tenías que realizar? No, trabajo con el auto. ¿A trabajar? Sí. Perfecto. ¿En qué actividad trabajás, Gastón? Yo trabajo con el Poder Judicial. Bueno, a raíz de esta situación, ¿tuviste que faltar o postergaste? Sí, en realidad ese día tuve que, bueno, ya te digo, reponerlo, las cubiertas. En realidad me prestaron 2 delanteras y estoy sin el auxilio. Sí. Tengo un amigo que es chapista, me prestó dos cubiertas que iban al auto porque si no, no podía trabajar. Y bueno, sí, ese día no me movilicé. Bueno, entonces, para hacer el detalle de la actividad, primero, ¿qué actitud tomaste entonces? Ante la sorpresa, primer paso, ¿cuál fue? Llamé al seguro. A ver, tengo anotado esto de la planilla de las situaciones que se hicieron posteriores Bueno, llamé al seguro del vehículo. Sí.
bueno, después avisé en el trabajo, que no sé que tengo que detallar todo lo que hice. No sé, te pregunto cuál. No, en general, yo como... Bueno, ahí ya se van dando cuenta que es un gran mitómano esta persona, porque fíjese cómo va respondiendo. Un poco lo que yo les explicaba al principio, esto de la ciencia detrás de una entrevista telefónica, la idiosincrasia. Es decir, no estamos ante una persona que no sepa expresarse, es decir, trabaja en el Poder Judicial, por lo cual es una persona que está acostumbrada a poder mantener un diálogo o expresarse con corrección. Acá está totalmente incorrecto cómo se expresa, no sabe qué responder. Es decir, pensaba que con decir que le pasó tal cosa, no iban a someterse a una entrevista. Ya acá fíjese la cantidad de elementos que estamos teniendo ya de falta de información. Como títulos, digamos, ¿no? Bueno, trabajo, después... las cosas más importantes, llamé al seguro para avisar, después avisé en mi trabajo, después le comenté a gente conocida ahí, o a familiares, entonces un conocido que te estoy diciendo que tiene un taller de pintura me ofreció estas 2 cubiertas. Aquí paremos un segundito. Entonces, primero hablamos aparte de cómo se resolvió la movilidad del auto. Primero, entonces, esta persona que tiene un taller de chapa y pintura, sí. ¿Lo llamás por teléfono? Sí, por WhatsApp. Por WhatsApp. Voy a explicar cuál es el contexto, porque veo que... Bueno, ustedes fíjense cómo se va riendo, y un poco también en las directivas o el entrenamiento de la entrevista cognitiva es conducir la entrevista. Es decir, yo no puedo permitir que la persona se me burle o se ría. Como se ríe ahí, bueno, vamos a dar un escarmiento, no un escarmiento, digamos, agresivo, sino vamos a explicarle con más lujo de detalles. Ahora, cuando yo explico a alguien lo que estoy haciendo, o para pararle un poco su altanería, lo voy a explicar en base a esto que percibí antes, que es la idiosincrasia de la persona. No voy a preguntarle o explicarle con lujo de detalles a alguien que no sé que no me va a entender. Una persona que vive en el medio del campo y nunca tuvo contacto con personas, se va a expresarse con pocas palabras. Y si no voy a explicarle a esa persona, porque obviamente no me va a entender nada. Y si logro un resultado con algo que no me he entendido, voy a tener que dejar de ser creíble y poco transparente. Gracias a las preguntas, pero es muy importante. No es que me dan gracias. No sé cómo, no sé qué es importante y no que no, porque yo te cuento. No, yo te voy a explicar cuál es la situación. ¿Cómo es el contexto de la entrevista? La función del liquidador es primero verificar la autenticidad del reclamo. Claro. Entonces, ¿cómo se verifica la autenticidad de cualquier situación que una persona vive de manera imprevista? Es decir, este hecho para vos es una situación imprevista. ¿Cómo se verifica si eso fue real o no fue real, si fue parcial o no fue parcial? Son por las consecuencias que uno tuvo que hacer a partir de que se dio cuenta de algo imprevisto. Entonces, uno tiene que modificar la situación. Entonces, primero, cualquier hecho de lo que sea, acá estamos hablando de una situación de robo de ruedas, pero puede ser cualquier otra situación que te genere un reclamo al seguro. Partimos de la situación, ¿por qué estaba el auto en ese lugar? Por eso te pregunté al principio, también vi que te llamó la atención la pregunta que estaba haciendo el lugar, porque uno tiene que ubicar en tiempo y espacio a la persona y al lugar, al auto. Después uno se da cuenta de algo que era imprevisto, por lo cual tuvo que modificar ciertas situaciones. Una de ellas es el trabajo. Por eso también te pregunté cómo se modificó. Esta es una metodología de investigación que tiene esta situación de trabajo. Entonces, te lo explico para que me puedas ayudar a poder poner en la realidad. Entonces, me quedé con... Después conseguí las cubiertas las cubiertas con la llanta, ¿no? Sí. No son llantas de aleación. El auto lleva llantas comunes, ¿no? Sí, esta persona te las trajo al lugar. ¿Cómo fue ese procedimiento? Sí, me alcanzó el lugar. Las trajo al lugar. Me las trajo al lugar porque no... Bien. ¿Cómo se llama, Gastón, esta persona? Maximiliano. ¿Esto es Maximiliano y el apellido? Sensato. ¿Con ese sensato? Sí. Sensato. ¿Y el teléfono de Maximiliano cuál es? Bueno, no lo sé, bueno, pero viste, hoy en día tengo... Sí, hay algunos datos que seguramente van a quedar pendientes, yo te voy a decir cómo proceder después. Bueno, amigos y amigas, acá les comento también que uno cuando se entrena en el proceso cognitivo, no solamente se entrena en la escucha activa, se escucha también, uno es experto en investigaciones, es decir, ¿no? Cuando voy recogiendo todo esto,
no puede no haber un dato que me falte, como es el teléfono de la persona. La persona me dice que llamó a una persona para pedir unas ruedas, y no se acuerda el nombre. Entonces lo que pasa acá es que ese dato no existió. Entonces yo voy tomando anotación de todo esto. Entre que la persona quedó en responderme, ustedes fíjense que acá abajo en el siguiente audio está la hora en que yo lo llamé, el mismo día. 8:58 es la hora en que se terminó la entrevista. Empezó acá 6 minutos 34 antes y duró otros casi 12 minutos la entrevista. El siguiente dice, intento ubicar a testigo y entrevista donde niega la versión del asegurado. Es decir, yo entre el proceso, entre que espere que él me dé la información, no me quedé esperando sentado. O sea, esa es una de las habilidades que tiene que tener un buen analista cognitivo. No quedarse esperando la información, porque mientras yo quedo esperando, me armaron toda la historia por detrás. Tengo que salir a buscarla. Y bueno, acá tenemos elementos para poder investigarlo, como son las bases de datos comerciales, el internet, teléfonos, guías telefónicas, un montón de situaciones que me permiten llegar a la verdad. Fue tan rápido esto que al cliente no le quedó más remedio que después pasar acá abajo, dice, confesión del cliente sobre su falsa denuncia, que va a ser muy cómico lo que ustedes van a pasar a escuchar acá. Vamos a seguir con la entrevista, que faltan 6 minutos. Bueno, esta persona vino con 2 ruedas, son las cuales colocaron en el auto. Sí, ahí me pude movilizar con el auto y después hice la denuncia policial. Sí. No me acuerdo si ese día o al día siguiente, creo que al día siguiente hice la denuncia. No tenía más tiempo, yo después tengo 3 meses, tengo que buscar otros colegios, tengo actividades. Sí. Y bueno, y el otro día hice la denuncia policial. Y después, bueno, seguí los pasos del segundo, el que me pidió que adjunte, porque me hicieron toda el acta y después me pidieron que le adjunte la denuncia, que este día no la tenía. Entonces, perfecto. Hice la denuncia y después mandé el mail adjuntándola. ¿Tomaste alguna foto, Gastón, en ese momento? No. Foto no. Bueno, no tomo. Con estas ruedas estás... Igualmente te digo, tengo toda tengo la cerradura, si querés te la puedo hacer ahora. Sí. Tengo la cerradura toda forzada y rota, porque no la arreglé. Yo cuando llamé a los chicos del seguro, me dijeron que no haga nada. Yo lo que les comenté es de que yo necesitaba tener movilidad porque tengo 3 hijos, porque tengo un trabajo, porque trabajo con el auto, y no iba a dejar el auto tirado. Entonces, por eso cuando me ofrecieron ¿viste? Las ruedas para poder moverme, es lo primero que resolví. Perfecto. Porque yo necesito, es más, después el otro día llamé por teléfono, porque yo me tuve que ir hasta La Plata el fin de semana, porque mis hijos hacen deporte, y entonces volví a llamar y a reclamar para preguntar a ver cómo seguía el tema, y mi urgencia era que voy con 3 nenes y que yo y no tengo rueda de auxilio. Entonces, entonces me dijeron, bueno, deja que te van a llamar desde un seguro, desde un sensor, bueno, no sé, o desde de acá, sí. Bueno, entonces, estás sin rueda de auxilio y estás con las ruedas prestadas por Maximiliano. Hola. Perdón, te preguntaba, ¿estás sin auxilio y con las ruedas prestadas por Maximiliano? Hola. ¿Me escuchás? Hola, yo no escucho. Hola. No, está sin señal ahí, no escuché nada. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, estoy sin el auxilio, con la cerradura rota, igualmente el auto cierra porque tengo la llave codificada, pero la cerradura está rota y bueno, la chapa se volteó, viste, se rayó porque me la rayó. Bueno, me detengo para guiarlos en el escucha activa. Yo le hice la pregunta si estaba con las ruedas que le prestó esa persona que le prestó 2 ruedas. La persona lo que me responde es que estaba con la rueda de auxilio, no me respondió lo otro. Sí. Y estoy con las cubiertas prestadas, como te decía. Las cubiertas prestadas, pero por Maximiliano. Sí. Bien. Bueno, la charla puede continuar acá en un montón de aspectos, larga, porque una de las cosas también que uno tiene que escuchar y memorizar, una de las cosas que le dije al principio, es que hay que ser muy atento a memorizar a lo que dice el cliente. Y también les dije que
nosotros hacemos el entrenamiento cognitivo, es decir, cuáles son las habilidades que tiene que tener una persona para hacer esta entrevista. Primero es la memoria cognitiva. Tenemos trabajos de ejercicios que son muy entretenidos, donde ayudamos al entrevistador que está en proceso de entrenamiento a poder capacitarse en recordar cosas. Y hacemos esto con juegos se hace netamente, ¿no? Y la persona construye su propia memoria. No se olvida de nada de lo que la persona dijo. Acá construimos una esencia de la persona con hijos, con familia, está separado, un montón de cosas que vamos viendo para construir la personalidad de la otra persona. Ahora, esta segunda llamada, que no vale la pena que escuchemos porque es muy larga, es cuando llamamos al testigo, lo encontramos, esta persona que dijo que le prestó las ruedas, y obviamente, si bien lo conocía, nunca había hecho esa situación. Automáticamente terminamos la entrevista y lo que hacemos es tratar de ubicar de vuelta al cliente, sin éxito. 9:31, empezamos 8:58, terminamos acá, 9:26, 9:31. El cliente directamente llama por teléfono a él y vamos a escuchar esta parte, que es lo más interesante del resultado. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, Gastón. Sí, Bueno, te puedo llamar por la línea, por el WhatsApp, se escucha medio raro. Bueno, igual yo tengo malas señales en donde estoy, pero bueno. No mejor hablar con WhatsApp, entonces. No, como ustedes quieran. Bueno, ahí escucho bien. Sí. Perdón que les corte el audio. Quiero que vean esto que es 8:58, fue acá el comienzo de la gestión, y estamos hablando 10:39, para que vean cuánto tiempo tardó y lo efectivo que es este sistema de entrevista cognitiva mediante el teléfono. Si quieres, llámeme. ¿Me escuchas? Sí, sigamos hablando acá porque me escucho bien ahora. Bueno, perfecto. Gastón, como lo dije al principio, la metodología de investigación lleva a que yo pregunte e investigue, más allá que la información me la brinden o no me la brinden. Uno puede dar un dato, yo tengo que buscar la prueba, la evidencia, como sea. Vos me decías que actualmente estás con 2 ruedas prestadas, la cerradura rota y el faltante... A mí me acaban de llamar del taller. Sí, por eso. Sí. ¿Cómo? Perdón, interrumpo, porque imagínense que la llamada anterior al taller no es gratuita y tampoco no va a causar ninguna repercusión. Cuando esa persona se enteró que yo lo había involucrado, automáticamente lo llamó y ni me quiero imaginar las cosas que le había dicho. Es eso. Usted se pudo comunicar con ella. ¿Cómo dijo que era su nombre? José Nacibera. José, mire, vamos, le voy a hacer franco totalmente. A mí me rayaron todo el auto. Sí. Las puertas, me rompieron la cerradura, me rompieron la rueda de auxilio, el sistema ese de seguridad, como se llama el cricket, y todo ese coso, y el botiquín. Las 2 ruedas de adelante no me las sacaron. El otro día una persona me dijo, mira, declaralas para así poder cubrir los gastos de chapa. Pero te lo voy a hacer franco y sincero, porque yo la verdad que no soy mala persona y me lo dijeron así, y bueno, nada. ¿Y quién dijo eso, Gastón? ¿Qué pasó? No, un conocido mío. Bien. Un conocido mío. No es que alguien en particular, un conocido mío. Pero por eso ya está. Te digo la verdad, nunca le hice estas cosas, nada, pero sí, está claro, y eso te lo puedes venir a ver. El auto. Bueno, fíjese el poder que tiene la palabra. La palabra causa un efecto formidable y detonante. Puede levantar a subir a una persona, puede llevarlo y traerlo. El uso de la palabra es mágico y causa un efecto como ustedes lo están viendo. La persona de pasar en la primera entrevista a reírse por las preguntas, acá terminó entregando la verdad en bandeja de plata. Luego el resto de la charla es más larga, viene todo el tema del desistimiento, inclusive la persona dice, bueno, a él algo le pasó, o sea, el daño de la cerradura tenía roto, tenía daños en la chapa. Y dice, bueno, por lo menos págueme algo. La contundencia de la entrevista es que, bueno, si mintió, no se le paga nada. Es decir, o miente, o es real, o no es real. No se va a conceder acá, porque este trabajo que se hizo para detectar la mentira, obviamente es un trabajo de mucho entrenamiento, que cuesta mucho dinero entrenarse mucho tiempo, y no se va a permitir a una persona que diga, bueno, me descubrió, págueme la mitad. De hecho, también el desistimiento, que le damos oportunidad a la persona que desista, no es algo gratuito, es decir, no desistió porque es buena, desistió porque fue descubierto, no hay otra alternativa. Ahora pasar a otro tema también, después vamos a escuchar esta reflexión, pero es fundamental
Si yo, bueno, hago el entrenamiento, lo que hago es que todos me vean como yo hago el trabajo. Por ejemplo, ponemos una camarita donde me está enfocando mis manos. Es decir, es fundamental para que uno pueda entender es cómo lo hace. Si uno primero le enseña a alguien por la experiencia, hacelo. Una vez que adquirió la experiencia, ahí le explicamos la teoría. Es decir, acá estamos aprendiendo por la forma de hacerlo. La única forma de aprender es por la experiencia. Una vez que yo adquirí experiencia, después puedo ver la teoría. Es decir, todo esto que ustedes están escuchando forma parte de lo que vamos a explicarle un poco más ahora cuando volvemos a las presentaciones. Es fundamental tomar nota. Es decir, yo hago una línea de tiempo, cada uno va a tener su forma de expresarse, un hoja en blanco. Yo tomo acá un hoja en blanco, y lo que empiezo a poner primero es una línea donde yo transito, hago esto, y la persona me va explicando, y yo agrego como si fuese un árbol o una raíz, un mapa. Agrego una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Y después voy construyendo, me responde tal persona, tal elemento. Hay que dar algo así, por ejemplo, ¿no? Acá pongo la información, acá pongo la otra, y así voy transitando todo esto. ¿Por qué? Porque la memoria me va a ayudar a entrenarme, pero mejor que yo lo tenga por escrito. Cuando yo llegué a esta parte de la entrevista, que la persona me está explicando todo, esta persona, por ejemplo, ni se acordó lo que me dijo al principio. Es decir, ¿qué hacía en el lugar ese de la noche? Me dijo cualquier otra cosa, pero yo sí me voy a acordar, porque lo tengo acá por escrito. Esta es la forma en que una persona se puede entrenar en neurolingüística para hablar por teléfono. Por eso, una cámara que me enfoque en mis manos, que escuche el audio, que escuche lo que la persona dice, y de esa manera no va a quedar ninguna duda al que se va a entrenar en esto que va a tener un éxito. ¿Sí? Cuando yo entreno a alguien en esta situación, primero yo tuve la experiencia, es decir, no voy a enseñar nada que yo no he hecho antes. Es decir, yo puedo dar testimonio, le puedo dar testimonio a todo mi equipo, que de hecho les mando un saludo como están todos escuchando. Tengo una hinchada formidable, y nada que les voy a explicar a ellos es si yo no lo hice antes. Es decir, yo primero pasé por esto. Ahora te enseño a que lo hagas, porque yo lo hice antes y sé que funciona. Si yo no lo compro, no lo va a comprar nadie. Y ahora les invito a que escuchen esto que dice el poder de la palabra. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua. José, todos son aplausos. ¿Cómo, Enrique? Que todos son aplausos. Estoy viendo todo de aplausos en la pantalla. Te voy a hacer una foto y te la mando, ¿vale? Bueno, dale, muy bien, gracias. Bueno, esta canción, que es muy linda, una película, Hombre en Llamas, es muy bien. Una palabra no dice nada, pero al mismo tiempo lo dice todo. Así que fíjense la reflexión que tenemos acá. Bueno, vamos a continuar. Esto que tiene acá una presentación. Tenemos este gráfico, ciencia para detectar fraudes. Tenemos la denuncia administrativa de un señor que ustedes acaban de escuchar, donde hay robo de ruedas, área del auxilio, daños, fraude detectado, confesión, desistimiento y ahorro para la compañía. Fíjense lo efectivo que es una charla telefónica, que acá tenemos un ejemplo, pero hay cientos para que puedan escuchar, y esto es totalmente efectivo. Pero acá, como le dije antes, hay ciencia detrás de todo esto. Acá ubicamos también, usamos todos conocen el Google Maps para ver dónde ocurrió el robo, y esto lo utilizamos para ubicar a Chapista, que él dijo que le prestó las ruedas. Perdón, me dicen que no se ve. A ver. Ya te aviso yo cuando se vea. Prueba. Ahí está. Ve. Este es el que hemos anonimizado antes, ¿eh? O sea, este es el que no se ve nada. Perfecto. ¿Ahora se ve? Sí, sí, perfecto. Adelante, dale. Tenemos el mapa que les dije. ¿Y qué estrategia utilizamos? Un poco la habilidad que tiene un detective, un investigador, es la deducción. Es decir, uno tiene que aprender a deducir cosas. Es decir, y no dar nada por sentado. Y una de las herramientas que utilizamos acá, hablando de ciencia, es el pensamiento lateral. Es decir, tenemos un autor que es Edgar de Bono, que habla sobre este tema, y entrenamos con este tema. Si nosotros
una cosa puede ser de una manera, pero puede ser de infinidad de otras. Es decir, nada es cerrado ni sentado. Es decir, si la persona dice que vive en un lugar y seguramente tiene un chapista conocido, es más frecuente o más posible que el chapista o la persona que le arregle el auto viva en el barrio o esté cerca. Pero también puede ser que viva lejos. Vamos a ver la opción. La suerte que tuvimos es que cuando ubicamos a esta, mejor dicho, suerte, no hay nada de suerte, no existe la suerte, sino que es el trabajo que se hizo, es ubicar con ese apellido que la persona decía que le prestó las ruedas, ubicar cuántos chapistas o mecánicos hay en la zona de su domicilio. Lo encontramos y ahí pudimos seguir la secuencia. Esta es la otra forma de ver el lugar. Acá tenemos también una situación que hacemos, es el análisis semántico, es decir, forma de ocurrencia. Dice, el asegurado declara, pues alguien está hablando por él, dice, dejó el vehículo estacionado y al volver vio que tenía daños en la cerradura. Fíjense separar esta frase. Vio que tenía daños en la cerradura, coma, le sustrajeron 3 ruedas, auxilio y 2 delanteras, se dañó la alarma, le dañaron la chapa cercana a la cerradura. Fíjense que ante esta escena, lo que primero ve es que tiene daños en la cerradura, es lo que menos el cerebro da importancia. Lo que ve primero es que tenía que darse cuenta, de otra manera, esta frase tendría que haber estado antes. Por eso también en el análisis cognitivo utilizamos la semántica lingüística, la semántica lógica y la semántica en las ciencias cognitivas, que es la experiencia. Al volver vio que tenía daños en la cerradura. El caso comenzó, como fecha de entrevista terminó 8:58, termina 10:39. 1 hora 41 minutos y descubrimos un fraude que la persona en este caso denunció que le robaron las ruedas. Tranquilamente puede denunciar cualquier tipo de situación, un delito más complejo, un robo más complejo o cualquier otro aspecto de su vida que haya mentido. Acá tenemos toda la situación. Entrevista telefónica, se detecta que no hubo experiencia, nunca estuvo en ese lugar, no pudo justificar el motivo, robo de 2 ruedas más auxilio, pie 2 ruedas, Maximiliano es el apellido que nos dio, chapista, misma zona, búsqueda de relaciones. Lo que está acá, que falta, es porque lo taché por son datos personales. Esta es la información que tenemos de la persona, sensato y no sensato, que era el apellido, y lo logramos ubicar, y fundamentalmente, cercano al domicilio, dice reparación y pintura de carrocería, colocación y reparación de guardabarros. Esta es la actividad, por lo cual deducimos, si esta persona, primer dato que tenemos, segundo dato, la zona de vida del cliente, y tercer dato, reparación de guardabarros, ese OK quiere decir que la persona que tenemos que buscar es quien dice ser que le prestó las ruedas. Bueno, acá se tacharon algunas cosas, entrevista con el chapista, no lo conoce, y acá la reflexión del cliente cuando confesó, bueno, fue sin querer queriendo. Bueno, marche preso, como se dice en la jerga. Bueno, vamos a volver de vuelta a la explicación. Vamos a cerrar acá. Estamos en esta parte. ¿Cómo analizamos de manera longitudinal? Este papel que yo les mostré recién también tiene un aspecto científico. Es decir, una persona que vive una situación, le es más fácil, le es fácil si cuando yo le pregunto lo dejo que me relate. Me va a comentar del punto 1 al punto 10. Pero ¿qué pasa si yo no le pregunto el punto 1 acá? Le empiezo a preguntar por el punto 10. Es decir, que me cuente de atrás para adelante. Esto es imposible que si una persona no tuvo la experiencia, el cerebro se acuerde para comentar lo último que hizo para atrás. Por eso, en un determinado hecho, en este caso un siniestro, o cualquier otro episodio, tenemos una situación que se vivió. O sea, acá están los datos de la situación que yo quiero investigar. Cualquiera que ustedes quieran ver, lo que sea. También hay un antes, pero yo voy a empezar preguntando de acá las consecuencias. La propuesta es comenzar analizando las consecuencias y desde ese punto de vista volver para atrás. Si existe una consecuencia, algo pasó antes. Pudo ser el siniestro u otra cosa. Ese es el punto a descubrir. Es decir, si algo le pasó como consecuencia imprevista, puede ser que algo le haya pasado. Y ahí también es tan efectivo esto que podemos determinar si le pasó completo lo que dice que le pasó o agregó elementos por esta persona que vimos recién, escuchamos,
algo le pasó, es decir, alguien le rompió la cerradura y posiblemente le hayan robado el auxilio, pero no las ruedas que están colocadas, por lo cual puede ser una experiencia parcial o no. Fíjense de qué manera es súper efectivo este sistema. Cualquier situación que uno vive, acá viene, por ejemplo, la persona, hasta acá esto es normal, instante previo. Acá sucede el hecho, o sea, acá hubo un quiebre, una interrupción inesperada, por lo cual a partir de acá hacia acá tiene que ser todo inesperado. Tenemos la metodología, uno de los ejemplos es utilizar el antes, durante y después, como cualquier metodología que se estudia en la facultad, de metodología de investigación, y yo tengo las consecuencias, que es el después, a dónde iba. Por ejemplo, venía de acá a un punto A, a un punto B, como vimos en el anterior. Vamos a ver atrás. Perdón. Ahí. La persona iba de acá, iba hasta acá. Es decir, esto lo borramos todo en su cerebro. Dígame primero qué iba a ser de manera natural. Es decir, qué hubiese pasado si no le hubiese sucedido esto. Iba de acá hasta acá. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo hizo para suspender esto, sabiendo que esto que pasó antes no lo tenía previsto? Si tuvo que hacer un cambio de actitud. Por lo cual ahí tenemos un montón de elementos para poder preguntar. ¿Cómo avisó? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo resolvió? Antes, durante y después. Otra de las matrices que utilizamos para recomendar tomar nota es esta. Una matriz de doble entrada, donde tenemos acá tres protagonistas. Protagonista 1, 2 y 3. En el medio vamos a poner las declaraciones. Acá la declaración de 1, o sea, 1 declara de sí mismo, 2 de 2 y 3 de 3. Perfecto. Tenemos tres personas que participaron en el hecho. Este señor va a decir lo que hizo, esta señora lo que hizo, y este otro joven puede ser que diga lo que hizo él. Ahora, vamos a preguntarle, 1, ¿qué vio de 2? Entonces la persona va a responder, 1 vio de 2. Ahora, pero cuando yo le pregunte a 2, que está acá, ¿qué vio de 1? Tiene que estar acá la versión, entre esta y esta, va a haber una declaración contradictoria. Es decir, acá hablan de sí mismo. Acá 2 va a hablar de 1, 2 va a hablar de 2, de sí mismo, y 2 va a hablar de 3. Ahora, vamos al revés. El 3 va a hablar de 1, va a hablar del 2, y va a hablar de sí mismo. En esta parte, cuando vemos 3 de 1, vamos al revés. 1 de 3. Entonces, acá, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo acá? Esa manera gráfica que podemos tener certeza de que estamos ante una situación totalmente mentirosa o no. Ahí tenemos el ejemplo completo. También podemos usar lo anterior con horarios, poner sujeto 1, 2 y 3. Acá tenemos, por ejemplo, el asegurado. Tenemos después el otro señor que le prestó las ruedas. Y otra persona que puede ser, en este caso aquí eran dos personas. Era el asegurado y el supuesto mecánico que le prestó las ruedas. Acá te ayudamos a encontrar la mejor versión de para lograr el control del fraude, por lo cual cuando entrenamos, hacemos un coaching antifraude, es decir, ayudamos a la gente a tener éxito en esta función. El coaching es una herramienta de la PNL que en la neurolingüística lo creó, es un co-creador, John Grinder, que fue uno de los creadores por el año 70 en California de la PNL. Ahora, metamodelo de inverso del lenguaje hipnótico. Bueno, acá entramos en una situación que es totalmente inédita para la que lo puede escuchar y no conoce tanto de neurolingüística. Cuando empezamos la charla, yo les puedo decir, vamos a escuchar algo que nunca escucharon, que se van a sorprender, les va a encantar y se van a sentir súper cómodos. Esto es sumamente efectivo. Eso lo estoy diciendo, es lenguaje hipnótico. Es decir, yo lo estoy predisponiendo a que ustedes tengan una mejor reacción. Si yo le digo a alguien que viene a una sala, diga, siéntese acá o sentate que te vas a sentir muy cómodo, muy relajado, o le digo, sentate acá que va a estar súper incómodo, la silla cuidado que está rota, te puedes caer el momento, la persona va a estar atento a esa situación. Es decir, yo estoy predisponiendo y dando órdenes implícitas para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta? Y usamos esta herramienta. El lenguaje hipnótico son las preguntas de metamodelo, que vimos recién, devuelven los patrones lingüísticos de la estructura profunda a la superficial. ¿Se acuerdan que vimos que para pasar de lo profundo a lo superficial, yo repreguntaba, generalizaba, distorsionaba y eliminaba? Pasé de un punto completo hasta un resumen de la realidad.
y buscar información, preguntar con precisión. Esto es lo que teníamos en el metamodelo. Ahora, el lenguaje hipnótico es el metamodelo inverso, es decir, con el lenguaje hipnótico logramos resultados indirectos, persuadimos. Yo voy a preguntar con imprecisión y para llevar a la reflexión a la persona que quiera o que pretendamos que desista de una situación o un siniestro. Son propuestas que la persona puede aceptar o no. Si yo por más que le sugiera a alguien que esté cómodo en el lugar, puede venir con una historia personal que venga con mal. O, por ejemplo, una entrevista telefónica ya empieza con quejas. La persona, y esta es la utilidad concreta del lenguaje hipnótico. Yo puedo llamar a alguien que me diga que está muy molesto, me empiece con quejas porque hubo un montón de cosas que fueron previas y ajenas a mi trabajo. Por ejemplo, que le demoraron mucho responder, que siempre paga el seguro y nunca le preguntan nada, cuando hay que pagar me preguntan todo, es decir, hay una negatividad. Entonces, ¿yo cómo desbloqueo eso? Primero, hay que decirle, devolverle con su misma, con una forma de expresar, o haciendo la evolución de lo que está diciendo. Por ejemplo, es decir, lo entiendo o le entiendo, sé que está molesto por esto, y en esta entrevista que yo lo voy a hacer es para ayudarlo o ayudarla. Es decir, esto que vamos a hacer ahora es para resolver todo esto. Si bien pasó una situación negativa, a partir de ahora va a ser positiva. Fíjese cómo yo estoy dando órdenes implícitas. Es poco frecuente que la persona siga con un temperamento enojado. Puedo yo sentir que sigue enojado, bueno, vuelvo a insistir y voy dándole elementos, llegar por ejemplo a lo siguiente. Bueno, le pido por favor que se calme, le pido por favor que me escuche. Si no me escucha, bueno, señor, se calma, cálmese, disminuya por favor su tensión. Y si me dice que no sigue, y bueno, si no me escucha o no me atiende, voy a tener que cortar la comunicación. Señor, ¿me escucha? Sí, gritando. Bueno, corto la comunicación. Perfecto. Espero 2 segundos, automáticamente la persona va a llamar, porque se va a quedar recontra enojado que le corté la llamada. Entonces, la palabra puede subir o puede bajar. Yo le digo, señor, si grita, le corto. Empieza a gritar, le corto. Vuelvo a llamar. ¿Está más calmado? A ver, ¿me escucha? Bueno, y ahí puedo ir logrando, es una técnica que puede dar un resultado o no. Pero yo tengo que ir usando estos elementos del lenguaje hipnótico y conducir la entrevista para poder ponerlo de cero, el reloj hay que ponerlo en cero para poder empezar a preguntar. No puedo transitar en una guía de preguntas si la persona está con un montón de condimentos adicionales a lo que yo le quiero responder. ¿Por qué? Porque cada pregunta que yo le haga va a ser un conflicto, una historia nueva para responder. Si le digo, por ejemplo, cuál es el motivo por el cual está en ese lugar, va a empezar a decir, ¿a usted qué le importa? Siempre preguntando, entonces tengo que equilibrar la atención y llegar a un punto de equilibrio y ahí poder preguntar. Si no tengo esas condiciones, tenemos que dejar la entrevista para otro momento. Entonces, una de las patrones lingüísticos hipnóticos es la inclusión de órdenes. Es decir, como le dije recién, yo incluyo una orden en mi frase. Digo, puedes sentirte cómodo, puedes sentarte y estar cómodo. Estoy ordenando algo. La persona inconsciente eso no lo toma como una orden, pero conscientemente lo toma como una orden, pero el inconsciente lo toma como una orden. Pero una orden que no va a contradecir. Órdenes negativas. Las órdenes negativas, esto es una síntesis de un curso que nos lleva un rato de charla, pero ustedes pueden recurrir a un montón de elementos con lenguaje hipnótico. ¿Y saben una cosa, cómo se llama el libro avanzadísimo de neurolingüística? No lo tengo acá a mano, pero después se lo puedo compartir. Se llama Aprendiz de Brujo. Ese es el título de la parte de neurolingüística, son 2 tomos, y se llama Aprendiz de Brujo, el arte de las preguntas y el lenguaje hipnótico en neurolingüística. Es una guía de ejercicios. Entonces, órdenes negativas. Las órdenes negativas incluidas en un enunciado tienen el mismo efecto que las órdenes positivas. El inconsciente no acepta órdenes negativas. Ejemplo, no retire su denuncia sin antes haber entendido lo que le dije. No piensen en, y automáticamente, ¿qué hacen? No piensen en un caballo blanco. ¿Qué hicieron entonces ustedes? Pensar en un caballo blanco. Presuposiciones. Y acá es un tema muy bueno todo esto, porque la gente tiende a hablar presuponiendo cosas. Son mensajes que no se expresan con las palabras. El inconsciente reacciona a estas presuposiciones implícitas sin que se dé cuenta del entendimiento consciente. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta lo triste que está la novia? Estoy presuponiendo que se da por cierto que hay una novia y está triste. Esto funciona, por ejemplo, cuando redactamos una carta de documento y
ponemos en el enunciado, denuncia de robo automotor ocurrido tal día. La palabra que dice que el hecho ocurrió en tal día, yo ya estoy presuponiendo que ocurrió, pero en definitiva no ocurrió. Yo lo estoy presuponiendo en el enunciado. Esto también es una forma para poder hacer las preguntas. No poner en el enunciado las presuposiciones que yo creo que son incorrectas. Antes de despedirnos, me gustaría decirle algo. Y yo le digo a ustedes, vienen las preguntas, y seguramente se han sentido súper entusiasmados con esto y súper cautivados, y ahora van a tener preguntas hasta llegar a la madrugada. Así que bueno, con esto voy cerrando un poco, pues nos queda el método de Nacibela, que es el lenguaje, el análisis cognitivo, es lo que yo les quería presentar, y acá, sin lugar a dudas, lo habrán entendido perfecto. Hazlo. Eso es todo el lenguaje. José, hazlo, presenta el método. El método. Hombre, el método, a ver, has estado aquí y nos has regalado de todo. Presenta el método, coño. Hazlo. Les pongo lo último para que puedan ver. Reglas para realizar preguntas. Es decir, ya escucharon mucho, esto no lo van a encontrar en ninguna literatura, porque lo que yo hice con esto es estudiar mucho desde el año 97, neurolingüística. Me apasionó la neurolingüística y soy enamorado de todo esto. Yo siempre digo, peor es trabajar. Por esto es un hobby para todo el equipo que trabajamos. Ganamos dinero con esto, obviamente, y se gana muy bien, mucho dinero con todo esto. Por lo cual hay que entrenarse. Nada que sea resultado va por venir de la suerte y la casualidad. Forma parte del estudio, la constancia y la perseverancia. Y por sobre todo, la imaginación. Es decir, a mí nadie me dijo, cuando yo empecé con todo esto, hace tal cosa. Yo a mí me lo imaginé, lo construí en mi cabeza, lo soñé, y después acá lo tienen ustedes presentado. Entonces, reglas para realizar las preguntas. La entrevista telefónica. Escuchar es oír más interpretar. Esa es la primera premisa. Pensamos mucho más rápido de lo que hablamos, por lo cual si la persona se demora en responder, no empecemos a poder ayudarlo con la respuesta. Sugerencias. Condiciones ambientales necesarias para mantener una entrevista, no la podemos hacer en ningún lado. No podemos ir manejando un carro, poner el auto en la banquina, balizas y empezar a preguntar ahí. No, nos tenemos que preparar, hay que grabarla, hay que estar predispuesto mentalmente, hay que tener una posición física erguida, no puedo hacer una entrevista como si estuviese tirado a la cama durmiendo. Evitar la presencia de ruidos, la eliminación de peso suficiente. Presentar las condiciones físicas idóneas para poder escuchar activamente, incrementar la capacidad para prestar atención y planificar las preguntas sobre el tema que nos ocupa. Acá va un tema también fundamental, que es que para preguntarle de algo, primero tengo que conocerlo. Si no sé de qué se trata, un cirujano no va a poder operar nunca un cuerpo humano si no sabe lo que es el corazón, y acá en esto yo les puse muchísimo corazón. Así que bueno, ahora espero las preguntas y a disposición de todos ustedes. Enrique. Hola. Adelante, Enrique. Bueno, yo solo te puedo decir que mientras hablábamos, todas las veces que hemos llegado a hablar de tu intervención, siempre te decía, vas a ser Julio Iglesias. ¿Te acuerdas? Y siempre os lo digo, vais a ser Julio Iglesias, es vuestro momento, ¿vale? Bueno, hoy Julio Iglesias, no, has superado Julio Iglesias, ¿vale? Mira, exacto. Tú que eres futbolero, ¿no? Tú que eres futbolero, Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Ronaldo. Si me viene un argentino que me dice que no le gusta el fútbol, ya cierro, ya es lo último que me podía pasar. Escucha, no. José, lo primero, sí. Agradecerte mucho que todo lo que has enseñado, porque de hecho hemos hablado de lo que tenías, me has dado acceso a la web mientras estábamos hablando de casos y todo. He alucinado con tu trabajo, de hecho hemos elegido un caso, pero es que este caso lo hemos elegido porque es que ya era acojonante como el tío directamente en 1 hora y pico te dice, mira, vale, sí, ya está, lo dejamos estar y listo. Pero he alucinado con tu trabajo mucho. Pienso que además has sido muy generoso porque has compartido muchísimo. De hecho, cuando estábamos anonimizando los informes a la última hora, para que no se vieran según qué datos, yo mismo te decía, bueno, a ver, no te preocupes que no hace falta, no te has querido guardar nada, lo cual te honra, me parece una auténtica pasada,
Puedes contactar conmigo y seguro que con cualquiera de los asistentes para cualquier cosa que necesites, porque somos igual de generosos que tú, o vamos a intentarlo. Y, oye, ha sido un honor todos estos días estar hablando contigo y negociando todo esto. Genial, buenísimo. A disposición, Enrique, y la verdad que ustedes, yo dije al principio, con esto me hicieron sumamente feliz. No importa lo que no haga, lo que diga. Lo que importa es cómo se sintió para hacerlo. Y yo acá estoy asombradamente súper feliz y emocionado. La verdad, encantadísimo de conocerlos y sin conocer la audiencia, así que por el río de la voz he llegado al cerebro de cada una de las personas que están escuchando. Entramos por esta computadora, estamos aislados, estamos en cuarentena, pero la voz llegó, el mensaje llegó, y eso que llegó entre el cerebro está ahora haciendo un proceso increíble. Cada uno va a ir madurando lo que yo les dije.